Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Autoridades sanitarias estiman 10 veces más casos de los confirmados de la COVID-19 en Estados Unidos. Según las cifras oficiales, existen ya en el país 2.5 millones de infectados y más de 25.000 muertos. La apresurada reapertura de la economía estadounidense ha disparado la cifra de infectados debido a las ambiciones electorales del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que 48 millones de personas han quedado sin empleo en medio de la pandemia por la COVID-19. Durante las últimas semanas, millones de ciudadanos estadounidenses perdieron sus trabajos, además también del seguro médico. El presidente Donald Trump continúa exigiendo la reapertura de la economía pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre el riesgo que supone esta medida en medio de la pandemia. Por otro lado, el gobierno de Venezuela denunció a Guyana por promover una demanda en la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, en violación del Acuerdo de Ginebra. Y por último, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se encuentra ya fuera de peligro después de sufrir un atentado esta mañana por un grupo armado en el Paseo de la Reforma, en la capital mexicana. Omar García Harfuch señaló a través de sus redes sociales que se encuentra ya fuera de peligro y atribuyó el atentado al cártel de Jalisco, Nueva Generación. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Esto es una catástrofe de salud y en 30 minutos está previsto que lo que en inglés han llamado la fuerza de trabajo, el equipo de respuesta de la Casa Blanca respecto al coronavirus, de un briefing, una conferencia de prensa, pero esta vez no lo va a hacer desde la Casa Blanca, sino desde el Ministerio de Salud, y estará por primera vez dando un briefing luego de 2 meses en donde estuvo desmantelado. Ese equipo de trabajo está dirigido por el vicepresidente Mike Pence, quien no respeta en ninguno de sus actos los mínimos protocolos de cuidado de salud que pregona justamente ese equipo de trabajo, es decir, el uso de mascarillas o tapabocas y el distanciamiento social, como no lo hace el presidente. Pero vuelve a aparecer este equipo de trabajo que habían desmantelado durante 2 meses, es decir, que había quedado a la deriva el dirigirse al público estadounidense para guiarlo, para aconsejarlo, para darle actualización de lo que estaba pasando, tratando absolutamente de ocultar la realidad por parte del presidente Trump, que sigue tratando de desinformar al pueblo estadounidense de la gravedad de esto. Hay, como tú decías muy bien, a nivel oficial de contagios, 2,5 millones de personas contagiadas, 125.000 muertos, pero esas 2,5 millones de personas contagiadas, según el CDC, que es la máxima autoridad en materia de esta epidemia, de la pandemia, dice que hay por lo menos 10 más. Estamos hablando 10 veces más, 25 millones, entonces es lo más probable. Y entonces, ante este sol que no pueden tapar más con la mano, que es calificado de una catástrofe porque este virus ha vuelto a estallar como consecuencia de la apresurada reapertura de la economía promovida por el presidente Trump y sus ambiciones reelectorales, porque si se reabría la economía podían mejorar los índices económicos, y si se mejoraban los índices económicos él podía lucir mejor a efectos de su reelección en noviembre. Ya ahora la pandemia ha explotado en más de la mitad de los estados del país, pero ahora fundamentalmente en el sur y en el oeste. Las cifras fueron confirmadas por el Departamento del Trabajo. Se suman a otros 47 millones de trabajadores quienes quedaron desempleados durante las últimas 14 semanas y además perdieron el seguro médico en medio de un repunte de la pandemia. Aunque el gobierno señala que las peticiones por desocupación han disminuido progresivamente, aún se mantienen en niveles históricamente altos. Todo esto mientras el presidente Donald Trump insiste en la reactivación económica del país, a pesar de las advertencias de la OMS y la OPS del riesgo que supone esta medida en medio de la pandemia. La Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo ratificó este viernes el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, en el cual se reconoce la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Asimismo, reiteraron sobre la nulidad del laudo arbitral dictado en 1899 en París, Francia, que cedió ilegalmente este territorio a la Guyana británica. La Comisión también reafirmó la disposición de Venezuela a defender su integridad territorial y mantener el Acuerdo de Ginebra como único camino para alcanzar la solución pacífica y satisfactoria para ambas partes. Durante la reunión, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la demanda ilegal de Guyana forma parte del guión de agresión impulsado desde los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Presenta entonces Guyana una demanda unilateral
donde pretende validar el laudo arbitral nulo e írrito de 1899, donde se consagraba el despojo imperial territorial sobre nuestra Guayana Esequiba, uno de los despojos territoriales de hace más de un siglo más grandes que se ha conocido en la historia de la humanidad. Cosa curiosa, hacemos un llamado a la conciencia del pueblo de Guyana. Cosa curiosa, porque para 1899 Guyana no era república. Y allí queda muy en evidencia que Guyana está actuando bajo mandato imperial. Guyana está actuando para satisfacer intereses de transnacionales petroleras. Paseo de la Reforma a la altura de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde el vehículo de Omar García Harfuch fue baleado. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, confirmó el atentado a través de redes sociales. La funcionaria explicó que el ataque se suscitó en horas de la madrugada y además precisó que García Harfuch está recibiendo atención médica y se encuentra fuera de peligro. Sheinbaum igualmente añadió que al menos 3 personas perdieron la vida en el incidente y que las investigaciones correspondientes están en curso. Pues ya se han generado distintas reacciones alrededor de este atentado que tuvo lugar, como ya adelantabas, esta mañana en punto de las 6:38 horas del centro de México, donde el secretario de Seguridad Ciudadana transitaba en su vehículo acompañado de un convoy de seguridad que siempre le escoltaba, y ahí ocurrió un atentado en su contra con armas de alto calibre. Incluso algunas han sido solamente catalogadas como de uso exclusivo del ejército. Esto ha abierto las investigaciones no solamente para la Fiscalía de la Ciudad, sino también para la Fiscalía General de la República. En una conferencia de prensa que ya ofreció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, detalló que desafortunadamente 3 personas habían muerto en este atentado y como consecuencia de las balas que se suscitaron en este enfrentamiento entre presuntos sicarios y también entre las escoltas del secretario de Seguridad Ciudadana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la posible reubicación de tropas estadounidenses de Alemania hacia Polonia, esto tras encontrarse con su homólogo Andrzej Duda. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, considera que la construcción del oleoducto de 1000 kilómetros de distancia en el mar de Omán y que cruza el estrecho de Hormuz con tecnología propia estaría terminado el 19 de marzo del 2021. Por otro lado, múltiples datos económicos publicados por autoridades de Beijing indican que China ha mantenido una tendencia de recuperación constante en lo que va del 2020, esto en medio de la pandemia. Entre otras noticias, el canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió en Moscú con el viceprimer ministro Yuri Borisov. En conferencia de prensa, Arreaza se refirió a la posibilidad de cooperación bilateral e indicó que los recursos naturales de Venezuela están abiertos a la inversión justa y legal de Rusia, así como a todas las capacidades científicas desarrolladas en los últimos años. Y por último, Jorge Arreaza se encuentra de visita oficial en Rusia, donde además de participar en el desfile militar por el Día de la Victoria contra el fascismo, avanza una importante agenda de reuniones para fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Como he dicho muchas veces, Polonia es uno de los pocos países que cumple con sus obligaciones bajo la OTAN, en particular sus obligaciones monetarias, y nos preguntaron si enviaremos algunas tropas adicionales. Van a pagar por eso, pagando por el envío de tropas adicionales, y probablemente las trasladaremos de Alemania a Polonia. Vamos a reducir a Alemania de manera sustancial, hasta unos 25.000 soldados. De hecho, teníamos 52.000, pero trasladaremos a unos 25.000 soldados. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, anunció el día de hoy el inicio de la construcción del nuevo oleoducto que conecta entre el campo petrolero de Gure en la sureña provincia de Bushehr con el puerto de Yazd, también en la provincia de Ermungaz, en la costa mediterránea. Hay que destacar que este oleoducto se extiende a la costa del mar Omán por una distancia de 1000 kilómetros. Se ha destinado para su construcción hasta la fecha la suma de $2.000 millones y según las autoridades iraníes el mismo entrará en funcionamiento a finales del actual año en curso según el calendario iraní, es decir, el próximo mes de marzo, el 19 de marzo del año 2021. Este proyecto estaba anteriormente en el año a cargo de una compañía extranjera y después de que Estados Unidos renunció el pacto nuclear y salió del pacto nuclear de forma unilateral en el 2018, la compañía extranjera, y debido a las sanciones dejó de cumplir la construcción del oleoducto
razón por la cual asumieron la tarea compañías nacionales iraníes. Y dicho esto, el presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que es cierto que el embargo tiene resultados o impactos catastróficos, pero también tiene un aspecto positivo, es que impulsó el desarrollo de la tecnología iraní y impulsó la reconstrucción y comenzar la construcción de este proyecto con tecnologías nacionales iraníes. También el Ayatollah Ali Khamenei afirmó que este proyecto es el más estratégico, el trabajo más estratégico de su administración, puesto que hasta el momento Irán depende del estrecho de Hormuz para la exportación de su petróleo, pero después de la construcción de este oleoducto se incrementará la seguridad energética de Irán y no tendría que depender de esta ruta marítima debido a las tensiones que se incrementaron últimamente en esta ruta.